Sí se escucha. Gracias, Rus. Voy a subir mi presentación de hoy. Hoy día me toca desarrollar la semana número 11, cinética y equilibrio químico. Listo. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 11, cinética y equilibrio químico. ¿De qué trata este tema? Este tema trata de la velocidad de una reacción química. Hay reacciones químicas que son rápidas y hay reacciones químicas que son lentas. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo medir la velocidad de una reacción química. Entonces, para la velocidad necesitamos el tiempo. Entonces, el tiempo lo vamos a trabajar en segundos. Y la concentración. Entonces, vamos a ver cómo cambia la concentración de los reactantes en el tiempo o cómo cambia la concentración de los productos en el tiempo. Y así vamos a determinar la velocidad de una reacción química. Ahora, la concentración lo vamos a relacionar con la molaridad. Recuerda, concentración lo vamos a relacionar con la molaridad. Y recuerda que molaridad es número de moles sobre volumen expresado en litro. Bien, tenemos acá semana número 11, cinética química. Vamos, siguiente diapositiva dice, cinética química. ¿Qué estudia la cinética química? Tenemos por acá que la cinética química estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. Lo tenemos acá, que la cinética química estudia, ¿qué cosa? Los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. Dos, ¿qué más estudia la cinética química? Estudia la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? Porque las reacciones químicas son lentas, duran años, o meses. Hay reacciones químicas que duran años o meses y hay otras que duran segundos, minutos. Entonces, la velocidad de una reacción química. ¿Qué más estudia la cinética química? La cinética química estudia los factores que afectan la velocidad de las reacciones. Entonces, ¿qué factores afectan la velocidad de una reacción química? Pues, ¿no? Eso va a estudiar la cinética química. Seguimos. Cinética química. Para que una reacción química se genere, los reactantes deben hacer contacto, es decir, deben colisionar, deben chocar. Entonces, para que una reacción química se genere, o sea, se produzca una reacción química, los reactantes deben hacer contacto, es decir, deben colisionar, deben chocar. Entonces, esta es una característica. Acercarse con una orientación apropiada, claro, una orientación apropiada. Adquirir cierta energía mínima llamada energía de activación. Energía de activación. Entonces, supongamos que yo tengo por acá 1000 choques, 1000 colisiones. 1000 colisiones. 1000 colisiones. Entonces, de las 1000 colisiones, de los 1000 choques, no todos los choques van a tener la energía adecuada para activarlo, porque algunos choques son de baja energía, otros son de mediana energía, y hay choques que tienen la energía suficiente para activar, ¿no? Entonces, supongamos que de las 1000 colisiones, solamente 200 200 colisiones, tienen la energía adecuada, una energía alta. Una energía alta. Energía alta. ¿Por qué se necesita una energía alta? Porque ese choque debe romper un enlace químico. Entonces, de las 1000, 200 colisiones tienen energía alta. Quiere decir que 800 colisiones son de mediana o baja energía. No pueden romper un enlace químico. Ahora, de estas 200 colisiones, deben tener una buena orientación espacial. ¿Qué significa eso de la orientación espacial? Significa que si nosotros tenemos una molécula, así más o menos, supongamos que así, entonces la colisión puede ser por este lado. El choque puede ser por este lado. Pero chocar por este lado no produce reacción química. O sea, no es una buena orientación. O sea, no es una buena orientación espacial. O sea, choca por este lado y no hay reacción química. Choca por este lado. La colisión es por este lado. Los choques son por este lado.
Y aquí tampoco hay reacción química. No va a haber reacción química. No hay. Pero si la colisión es por este lado de acá, ¿no? Por esta orientación espacial, ahí está. Ahí está. Listo. Por acá diremos que sí. Sí tiene una buena orientación espacial. Entonces, si el choque, la colisión es por este lado, se va a formar producto. O sea, se va a formar el complejo activado y posteriormente el producto. Entonces, esto va a tener una buena orientación espacial. Entonces, acercarse con una orientación apropiada. Esta es la orientación apropiada. Si se choca por este lado, no pasa nada. Si choca por este lado, no pasa nada. Pero si choca por este lado, se forma el complejo activado y luego el producto. Quiere decir que de las 200 colisiones de alta energía, quizás solamente 50 colisiones tienen una buena orientación. Tienen una orientación apropiada, como lo han puesto acá, ¿no? Una orientación apropiada. Orientación apropiada. Entonces, ¿qué significa eso? Que si por ahí te preguntan, ¿todas las colisiones forman producto? Falso. No todas las colisiones forman producto. ¿Las colisiones de alta energía forman producto? Falso. Porque de las 200 colisiones de alta energía, solo 50 tienen una orientación apropiada, una buena orientación espacial. Entonces, las colisiones de alta energía y con buena orientación espacial, ¿forman producto? Sí, eso sí sería verdadero. Y a eso se llaman choque efectivo o colisión efectiva. ¿Quiénes son las colisiones efectivas? Son las colisiones de alta energía y con buena orientación espacial. Entonces reúnen dos requisitos, que la colisión sea de alta energía y con una buena orientación espacial. Seguimos. Teoría de colisiones, orientación adecuada, choque efectivo. Entonces, estas partículas, estas moléculas, acá están las moléculas del hidrógeno y la molécula del yodo, van a chocar y al colisionar forman el complejo activado y luego se forma el producto. Quiere decir que este choque ha sido de alta energía y con buena orientación espacial, forma el complejo y forma producto. Orientación inadecuada, choque no efectivo. Chocan las moléculas, pero el choque no forma el complejo activado, así que rebotan nada más. Y como te das cuenta, siguen siendo los reactivos, hidrógeno y yodo. No ha formado producto. Teoría del complejo activado. Cuando tiene lugar una reacción química, inicialmente crece la energía al producirse la ruptura de los enlaces de los reactivos, hasta que se alcanza un máximo. Entonces acá tenemos los reactivos, que es el hidrógeno y el oxígeno, van a colisionar, van a llegar hasta este punto alto, que es la formación del complejo activado. A esta diferencia de energía se le llama la energía de activación. Una vez que se forma el complejo pasa posteriormente a formar el producto. Y el producto en este caso es el agua. Este es el producto. Entonces acá podemos observar que acá hay un nivel de energía, acá hay otro nivel de energía y acá hay otro nivel de energía. Como esta es la gráfica de la energía, ¿no? Esta gráfica es de la energía, a esta energía se le llama la energía del complejo activado. Esto va a ser la energía ¿de quién? Del complejo activado. Acá tenemos, como ellos son los reactantes, esta es la energía del reactante. La energía de los reactantes. Y como esto es el producto, esto va a ser la energía del producto. La energía del producto. Ahora, entre el complejo activado y los reactantes está la llamada energía de activación. ¿Por qué es tan importante esta energía de activación? Porque la energía de activación, EA, está relacionada con la velocidad. Con la velocidad. La velocidad de la reacción química. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la energía de activación es grande, es alta, esta barrera es grande, la velocidad va a ser mínima. Y cuando la energía de activación, esta energía es chiquita, es mínima, la velocidad va a ser máxima. Como podemos observar, entre la energía de activación y la velocidad de la reacción química, existe una relación inversamente proporcional, ¿no? Una relación inversamente proporcional. Así mismo. Una relación inversa. A mayor energía de activación, menor velocidad. Y a menor energía de activación, mayor velocidad. Relación inversamente proporcional. Es la relación que existe
entre la energía de activación y la velocidad, ¿no? Esto es importantísimo. Esto explica por qué hay reacciones químicas que son lentas y otras que son rápidas. Todo depende de la energía de activación, de esta barrera energética. Cuando esta energía de activación es grande, la velocidad de esta reacción química es lenta. Si esta energía de activación es chiquita, la velocidad es máxima. Bien, seguimos. Perfil de una reacción. Tenemos acá la reacción exotérmica. Tenemos la energía de activación. ¿Cómo se calcula matemáticamente la energía de activación? La energía de activación se calcula matemáticamente como la energía del complejo activado, ¿no? Acá está la energía del complejo activado, menos la energía de los reactantes. O sea, voy a restar esta energía menos esta energía. Al restar estas dos energías, obtengo la llamada energía de activación. Entonces, ¿cómo se calcula la energía de activación? Restando la energía del complejo menos la energía de los reactantes. Ahora, entre los reactantes y el producto existe una variación de energía, ¿no? Que sería esto, pues, ¿no? Acá hay una variación de energía. A esta variación de energía también se le llama Q. Q. ¿Qué cosa es Q? Q le vamos a llamar, ¿no? A Q le vamos a llamar el calor de la reacción química. El calor de la reacción química. Es el calor de la reacción química. Eso es Q. Q es el calor de la reacción química. Este calor de reacción química, cuando se trabaja a presión constante, va a ser equivalente a la entalpía. Entonces yo voy a decir que el calor a presión constante va a ser igual a la variación de entalpía, ¿no? Variación de entalpía, al delta de H. Acá ponemos que estos van a ser iguales cuando este calor se trabaja en un sistema a presión constante. Entonces, el calor de la reacción química va a ser igual al delta de H. ¿Qué cosa es H? H es la entalpía. Acá nos dice que la variación de entalpía es menor que cero. ¿Qué significa? Que la variación de entalpía es negativa, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, acá lo que tratan de decirme es que cuando la variación de entalpía tiene un valor negativo, ahí está, negativo, significa que la reacción es exotérmica. Eso se debe entender. La reacción es exotérmica. Entonces, cuando delta de H es igual a negativo, tiene un valor menor que cero, significa que la reacción química es exotérmica. Eso es lo que debemos recordar, ¿ya? Si la variación de entalpía es negativo, la reacción es exotérmica. Bien, seguimos. Perfil de una reacción. Tenemos acá reacción endotérmica. La misma idea, pero ahora en el caso de una reacción endotérmica. ¿Qué observamos? Vamos a observar que tenemos acá la energía del complejo activado y acá está la energía de los reactantes. La energía de activación parte de los reactantes y termina en el complejo activado. Entonces, la energía de activación va a ser igual a la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Entonces, acá tenemos que esta energía de activación es la resta de la energía del complejo activado menos la energía de los restantes. La resta me da la energía de activación. Ahora, la variación de entalpía, ¿no? Que le habíamos llamado también el calor de la reacción química, va a ser entre el producto y los reactantes, entre ellos dos, ¿no? Existe un desnivel. Y por acá yo les había puesto que esto es más conocido también como Q. ¿Qué cosa era Q? Q es el calor, ¿no? Q es el calor de la reacción, calor de la reacción química. Q es el calor de la reacción química. Si este calor se trabaja a presión constante, ¿no? Calor a presión constante va a ser equivalente a la variación de entalpía. Esto va a ser equivalente a la variación de entalpía. Ahí está, ¿no? Entonces, este calor, llamado calor de la reacción química, ahora se va a escribir como H, que es la entalpía, ¿no? La entalpía, la variación de entalpía. Ahora, acá dice que la variación de entalpía de la reacción es mayor que cero. Claro, si la variación de entalpía, H, es mayor que cero, ¿qué significa eso? Que tiene un valor positivo. Ya, es positivo.
Entonces, en ese caso, si la variación de entalpía es positiva, significa que la reacción es endotérmica. Eso es lo que va a significar, ¿ya? Así es. Bueno, ya tenemos el perfil de una reacción endotérmica y una exotérmica. Seguimos. Tenemos la pregunta número 1. Acá nos dice la pregunta 1. Dice, la cinética química es importante porque permite responder muchas interrogantes sobre la velocidad de una reacción, los factores que influyen en ella y de cómo se lleva a cabo. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta. Dice, A. La velocidad de formación de un producto en una reacción química es positiva. B. El complejo activado presenta mayor energía que los reactantes. C. En una reacción exotérmica, la entalpía de reacción es negativa. D. Un clavo de hierro se oxida con mayor rapidez que las virutas de este. Listo. Te está pidiendo la incorrecta, ¿no? Hay que marcar cuál de ellas será la incorrecta. Vamos a poner una encuesta para que marques. Iniciar una encuesta. A, B, C, D. ¿Qué marcarías? Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Publicando los resultados. Has marcado la A, la B, la C y la D. Bien, vamos a analizar, dice. Primera pregunta. Dice, ¿la velocidad de formación de un producto en una reacción química es positiva? Bueno, tanto la velocidad de formación de un producto como la velocidad de los reactantes, los dos van a tener un valor positivo, ¿ya? Entonces, nosotros definimos acá que la velocidad de una reacción va a ser igual, ¿no? ¿A qué es igual? La velocidad de una reacción va a ser igual a más menos la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Así. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de una reacción? Bueno, esta es la velocidad promedio. Va a ser más menos la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Se usa el signo más positivo cuando la concentración es del producto. Entonces yo tengo acá en una reacción química los reactantes que se transforman en producto. Si los datos que me dan son del producto, o sea, si los datos para calcular la velocidad son del producto, me dan datos del producto, entonces la velocidad se calcula como más la variación de la
la variación de la concentración del producto sobre la variación del tiempo. Variación del tiempo. Entonces, se coloca el signo más porque esta variación de concentración del producto va a salir un valor positivo. Yo resto la concentración del producto y sale un positivo. Con este positivo sería más por más, me da más. La velocidad es positiva. ¿Ya? Entonces acá dice, la velocidad de formación de un producto, ahí está, en función a datos del producto, en una reacción química es positiva. Claro, esta variación, está hablando de esta variación, ¿no? La velocidad de formación de un producto, en una reacción química es positiva. Y eso sería correcto, eso es verdad. ¿Ya? B, el complejo activado presenta mayor energía que los reactantes. Entonces recordemos la gráfica. En la gráfica teníamos acá algo así, ¿no? Y teníamos más o menos así era, ¿no? Y el complejo estaba acá. El complejo estaba acá arriba. El complejo activado, pues, ¿no? Activado. Entonces, el complejo activado tiene más energía que los reactantes. Los reactantes estaban por acá. Los reactantes. Pues acá está el reactante con una energía menor que la del complejo activado. Si nosotros comparamos la energía de los reactantes comparado con la energía del complejo, entonces el complejo tiene más energía que el reactante. Entonces dice, el complejo activado presenta mayor energía que los reactantes. Sí, eso también es verdadero. Ya acá diremos que esto es verdadero. C. En una reacción exotérmica, la entalpía de reacción es negativa. Claro, nosotros habíamos dicho que el calor, ¿no? Q, ¿qué significaba Q? Q es el calor de la... ¿Cuál será Q? Q es el calor de la reacción química. De la reacción química. ¿Qué cosa es Q? Q es el calor de la reacción química. Pero si este calor se trabaja a presión constante, diremos que este calor va a ser equivalente a la variación de entalpía. O sea, H significa entalpía. ¿Ya? Entonces, esta variación de entalpía, que es el calor de la reacción química, tiene dos posibilidades. Que este delta de H sea positivo o negativo. Si este delta de H es positivo, o si este delta de H es negativo, si es positivo significa que la reacción es endotérmica. Es endotérmica. Pero si delta de H es negativo, significa que la reacción es exotérmica. Ahí están las dos posibilidades. Entonces, si delta de H es positivo, significa que la reacción es endotérmica. Pero si delta de H tiene un signo negativo, significa que la reacción es exotérmica. Dice acá, en una reacción exotérmica, caso de exotérmica, la entalpía, acá está la variación de entalpía, de reacción es negativa. Claro, es negativa. Correcto. Eso también es verdadero. D. Un clavo de hierro se oxida con mayor rapidez que las virutas de este. Bueno, acá lo que está comparando es la superficie de contacto. Un clavo de hierro, si nosotros tenemos un clavito, vamos a dibujar un clavo acá. Nosotros tenemos un clavo, más o menos así era un clavo. Ahí está. Sumamos que esto es un clavo. Este clavo debe tener una superficie S. Vamos a llamarle S. Una superficie de contacto. Quiere decir que la superficie del clavo es la que reacciona con el oxígeno para oxidarse.
Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro y comienzo a cortar el clavo? Voy a tener fragmentos del clavo. O sea, voy a tener así, virutas del clavo, fragmentos. ¿Qué he hecho con el clavito? Lo he cortado. Entonces, ¿qué pasa con este clavo que ha sido cortado, que ha sido fragmentado? Lo que va a suceder es que la superficie de contacto comienza a aumentar. Hay más superficie de contacto. Quizás acá la superficie de contacto aumenta a 100S, 100 veces S. Quiere decir que acá hay mayor superficie de contacto comparado con el clavo entero. Entonces, al fragmentar el clavo, la superficie de contacto va a aumentar. ¿Y con quién se contacta esta superficie? Con el oxígeno del aire. Al haber más superficie de contacto va a haber más reacciones químicas. Entonces la oxidación va a ocurrir a mayor velocidad. Entonces, a mayor superficie de contacto, mayor velocidad. Entonces, las virutas tienen mayor velocidad comparado con el clavo entero. Entonces, acá, un clavo de hierro se oxida con mayor rapidez que las virutas de este. No, sería aquí con menor velocidad, menor rapidez, pues, ¿no? Entonces, esto es falso. Esto es lo incorrecto. Entonces, la respuesta es la D de dado. La D de dado. Listo. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, ciclo 2022, turno mañana. ¿Se entendió? Lisbeth dice sí. Andrea dice todo comprendido. Paola sí, también dice, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Vamos. La siguiente diapositiva. Aquí hay un ejercicio para que ustedes practiquen, ¿ya? Cuando ustedes comiencen a practicar, pueden resolver este ejercicio de aquí. Mecanismo de reacción. Dice acá, mecanismo de reacción. Etapa o conjunto de etapas en las que transcurre una reacción. Las reacciones que ocurren en una etapa son denominadas sencillas. Ajá. Si es una etapa, se va a llamar sencilla. Y las que ocurren en dos o más se denominan complejas. O sea, si hay dos o más etapas, se denominan complejas. Eso sería el mecanismo de reacción. Entonces, si la reacción ocurre en una sola etapa, sencilla. Pero si te dicen que ocurre en dos o más etapas, la vas a llamar compleja. Por ejemplo, acá tenemos una reacción sencilla. Tenemos al hidróxido de sodio con el ácido bromhídrico para formar bromuro de sodio más agua. Entonces acá tenemos un ejemplo de reacción sencilla. Una reacción sencilla es aquella que ocurre en una sola etapa. No hay dos o tres etapas, solo tiene una sola etapa. Mecanismo de reacción. Reacción compleja. Acá dice que esta es compleja ya. Ya no es sencilla, esta es compleja. Para la reacción, acá tenemos la reacción química. El óxido de dinitrógeno se descompone formando oxígeno más nitrógeno. El mecanismo consta de dos etapas, una etapa lenta y una etapa rápida. En la etapa lenta dice que el óxido de dinitrógeno se descompone formando oxígeno atómico más nitrógeno molecular. Y luego este óxido de nitrógeno más el oxígeno atómico que se ha formado va a formar oxígeno molecular más nitrógeno diatómico, ¿no? Esa es la etapa rápida. La reacción global o neta sería esta. 2 óxidos de nitrógeno forma oxígeno molecular más 2 nitrógenos diatómicos, pues, ¿no? Ahora, al sumar las etapas, ¿qué se observa? Al sumar, porque la etapa 1 y la etapa 2 se tienen que sumar para hallar la reacción global o neta, esta reacción global o neta, ¿no?, que es esta de acá, resulta de la suma de las etapas. Pero al sumar las etapas, este oxígeno atómico se cancela con este oxígeno atómico y no aparece y no va a aparecer en la reacción global o neta. Entonces, aquellas sustancias que se cancelan en las etapas y no aparecen en la reacción global o neta, se le llaman sustancias intermedias. En este caso, el oxígeno atómico es una sustancia intermedia. ¿Ya? Entonces, eso sería. Entonces, la sustancia intermedia es el oxígeno atómico. ¿Listo?
Entonces ya tenemos el caso de una reacción sencilla y tenemos el caso de una reacción compleja. Entonces las reacciones sencillas son aquellas que ocurren en una sola etapa y las complejas se caracterizan por tener dos o más etapas. Acá hay dos etapas. Entonces esta es una reacción compleja. Ahora, que te den el dato de que hay una etapa lenta es importante, porque de la etapa lenta se define la velocidad de la reacción compleja. Entonces, si yo quisiera determinar la velocidad de esta reacción compleja, lo haría con la etapa lenta. Entonces, la etapa lenta me ayudaría a definir la velocidad de esta reacción compleja. ¿Ya? Entonces, en los problemas vamos a ver ya eso, cómo se determina la velocidad a partir de la etapa lenta. Seguimos, siguiente diapositiva. Velocidad de reacción. Estudia o mide el cambio de la concentración de los reactantes a productos de una reacción química con respecto al tiempo. Entonces acá tenemos los llamados reactantes que se transforman en los llamados productos. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de una reacción? Se calcula como la concentración del producto en el tiempo 2 menos la concentración del producto en el tiempo 1. Se resta las concentraciones sobre la resta de los tiempos. Entonces esa es la variación de concentración del producto sobre la variación del tiempo. Y acá tiene un signo positivo cuando se trata del producto. La velocidad de la reacción también se puede calcular con la concentración del reactante, o sea, de los reactantes. Concentración del reactante en el tiempo 2, tiempo final, menos la concentración del reactante en el tiempo inicial, sobre la resta de los tiempos. Esta resta te va a salir negativa. Por eso se coloca fuera del paréntesis un signo negativo, para que menos por menos se vuelva más. Entonces, no significa que esta velocidad va a ser negativa, no, eso no va a significar. Este menos es un artificio matemático que sirve para convertir esta resta que es negativa en positiva. Menos por menos sería más. Y la velocidad sale positiva también. Entonces la velocidad de la reacción va a ser igual a menos variación de concentración de reactante sobre variación del tiempo. Y va a salir positivo también. ¿Ya? En ambos casos sale positivo. Seguimos. Pregunta número 2. Dice, el bromo molecular tiene un color café rojizo en solución acuosa, pero a medida que se combina con una solución de ácido fórmico, se va decolorando según la siguiente reacción química. Bromo más ácido fórmico me da 2 bromuros más 2 ácidos más dióxido de carbono gas. Si inicialmente el bromo molecular, o sea, si inicialmente dice, ¿no? El bromo molecular, o sea, en solución tiene una concentración, me dan el dato de la concentración, 0,072 molar, y a medida que se va decolorando, su concentración final, me dan la concentración final, es de 0,12 molar, en un tiempo de media hora. Ah, y te dan el tiempo, es media hora. Determine la velocidad de la reacción en molaridad sobre segundo a la menos 1. Mira, el tiempo se debe trabajar en segundos. Significa que este tiempo de media hora tienes que transformarlo, cambiarlo a segundos. ¿Ya? Cambiarlo a segundos. Bien, ya puedes calcular. Haz el cálculo. ¿Cuál será la velocidad de la reacción conociendo estas dos concentraciones y este tiempo?
Muy bien, vamos a publicar resultados. Publicando resultados, ¿qué has marcado? Has marcado la A, la B y la C. Listo, ¿cómo resolvemos este problema entonces? Para resolver este problema, partimos de cómo calcular la velocidad. Como me dan de dato el bromo molecular, entonces la velocidad, yo diría acá, la velocidad promedio, esta velocidad, ¿a qué va a ser igual? Como esta zona de acá del bromo se trata de la zona de los reactantes, ¿no? Esta es la zona de los reactantes. Podemos por acá que es los reactantes. Entonces nosotros decimos, está con los reactantes, entonces acá va un signo negativo, menos. Colocamos acá variación, ¿no? Variación de la concentración. Poner aquí, va a ser la variación de la concentración de los reactantes. Sobre la variación del tiempo, ¿no? Sobre la variación del tiempo. Entonces, reemplazando datos, ¿cómo calculamos esta velocidad? Entonces, la velocidad va a ser igual a menos la variación de la concentración de reactantes. Ponemos un paréntesis acá. Concentración final. ¿Cuál es la concentración final? Acá dice, su concentración final es 0,012. Se coloca 0,012 molar. ¿No? Eso menos la concentración inicial. Dice, tiene una concentración de 0,072. Entonces acá va 0,072 molar. Y cerramos paréntesis. Listo. Esa es la resta de la concentración. La final menos la inicial. Y la variación del tiempo, acá dice que es media hora. Ahora, nosotros razonamos. Una hora equivale ¿a cuánto? A 3.600 segundos. Eso es una hora. En una hora hay 3.600 segundos. Pero acá dice que el tiempo transcurrido es media hora. Entonces la pregunta sería, si yo tengo media hora, ¿eso a cuánto sería equivalente? ¿Cuánto es media hora? Si una hora es 3.600 segundos, ¿media hora cuánto sería, jóvenes? Sería 1.800 segundos, ¿no? 1.800 segundos. Entonces, el tiempo transcurrido es 1.800 segundos. Entonces, la variación del tiempo ha sido de 1.800 segundos. Listo, ya puedo determinar la velocidad. Y esta velocidad va a ser igual. Calculamos. Sería menos, paréntesis, 0,012 menos 0,072 entre 1.800. Y todo eso me va a dar 33,3 por 10 elevado a la menos 6. Menos 6. Y esto está en molaridad sobre segundo, ¿no? Pero esto no está en notación científica. Hay que pasarlo a notación científica. Y en notación científica, vamos a decir acá, artificio matemático, ¿no? Multiplicado por 10 y dividido entre 10. ¿No? Este es un truquito matemático. Multiplico y divido. ¿Y qué pasa acá si multiplico por 10 y divido entre 10? 33,3 entre 10, 3,33. Entonces la velocidad va a ser igual. Va a ser igual a 3,33 por 10 elevado a la ¿cuánto? Bueno, 33 entre 10, 3,3. Y 10 a la menos 6 por 10 a la 1, porque acá está 10 a la 1, menos 6 más 1 sería menos 5. Entonces acá sale menos 5.
¿Listo? ¿En qué unidades? En molaridad, pues. En molaridad. Molaridad por segundo a la menos 1. Menos 1. ¿Listo? La respuesta es 3,33 por 10 a la menos 5. Con eso la clave sería la D. La D es la respuesta. ¿Listo? ¿Se entendió? Problema número 2. Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Andrea dice sí. Paola dice yes. Rus dice sí. Bien. Si todo ha quedado claro, Alison también dice sí. Iván dice confirmo. Está bien. Entonces pasamos al siguiente, ¿no? Siguiente diapositiva. Velocidad de reacción. La velocidad de la reacción, la velocidad de esta reacción química se puede calcular, ¿no? Acá mira, variación de concentración de A sobre variación de tiempo, esa es la velocidad de A. Menos variación de concentración de B sobre variación de tiempo, esa es la velocidad de B. Variación de concentración de C sobre variación de tiempo, es la velocidad de C. Y de D, variación de concentración de D sobre variación de tiempo sería la velocidad de D. Entonces, la velocidad de la reacción, ¿no? Acá está. Esta velocidad, ahora sí, esta velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad sobre el coeficiente, ¿no? Acá el coeficiente es A minúscula, pues, ¿no? Entonces sería la velocidad de A sobre el coeficiente que es A. Ahí está. Y esto va a ser igual a la velocidad de B sobre B. Y esto es la velocidad de B, ¿no? Entonces acá sería la velocidad de B sobre B. Ahí está. Entonces, por eso la importancia de los coeficientes estequiométricos. Entonces, la velocidad de A es proporcional a su coeficiente estequiométrico, como la velocidad de B es proporcional a su coeficiente estequiométrico. Esto va a ser igual a la velocidad de C, ¿no? De C sobre su coeficiente estequiométrico, que es C. Acá sería la velocidad de C es proporcional a C. La velocidad de C es proporcional a C. Y de acá tenemos que la velocidad de D, ¿no? Esto va a ser igual a la velocidad de D proporcional a su coeficiente, que es D. Acá sería D. Entonces la velocidad de D es proporcional a D. Listo. Entonces es lo que trata de decir esta expresión de acá, ¿no? Que la velocidad de la reacción es la velocidad de A sobre su coeficiente A. La velocidad de B sobre su coeficiente que es B. La velocidad de C sobre su coeficiente que es C. Y la velocidad de D que es proporcional a su coeficiente D. Todo esto sería la velocidad de la reacción. Entonces, estas son las velocidades promedios dividido entre sus coeficientes estequiométricos y esto sería la velocidad de la reacción química ya, que tendría un único valor para cualquier caso. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Pregunta número 3. Dice, el amoníaco, el es el NH3, es el amoníaco, es un gas componente de muchos productos de uso diario, como los fertilizantes, y se combina con el oxígeno según la siguiente reacción química. ¿No? Acá está la reacción química. Si la velocidad de desaparición del gas amoníaco, te hablan del amoníaco, es de 8, calcule respectivamente la velocidad de desaparición del gas oxígeno, te piden la velocidad del oxígeno, y la velocidad de formación del gas monóxido de nitrógeno, de este de aquí. Listo, te dan una velocidad y te piden las otras dos velocidades. ¿Listo? Usando la fórmula anterior, resuelve este problema. Y marca la clave.
Muy bien, vamos a publicar resultados, publicando resultados. Has marcado la A, la C y la D. Analicemos. ¿Qué hemos dicho? Paso número 1, si tenemos una reacción química, lo primero que hay que hacer es balancear, hacer el balance. Vamos a hacer el balance acá. Acá tenemos un átomo de nitrógeno, ¿no? Acá hay uno. Vemos acá que tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Acá hay un átomo de nitrógeno, entonces nitrógeno 1, nitrógeno 1. Hidrógeno acá hay 3, acá hay 2. Ah, son diferentes, mira, 2 acá y 3 acá. Para que sean iguales, acá hay que multiplicar por 3 y habría que multiplicar acá por 2. 2 por 3 sería 6, 6 hidrógenos. Y 3 por 2 sería 6 hidrógenos. Los hidrógenos ya son iguales, pero el nitrógeno quedó afectado. 2 por 1, 2. Entonces acá hay que multiplicar por 2. 2 nitrógenos. Ahora el oxígeno. 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3. Acá recordemos que está sobreentendido que hay un átomo de oxígeno. Y 3 por 1 es 3, más 2 de acá serían 5. Y acá solo hay 2, entonces acá iría 5 entre 2. 5 medios. Entonces, como el coeficiente no puede ser fraccionario, multiplicamos a toda la expresión queda multiplicado por 2. Vamos a multiplicar a todo por 2. Entonces, ¿cuáles van a ser los coeficientes? Los coeficientes van a ser, para el amoníaco ya no va a ser 2, su coeficiente va a ser 4. Para el oxígeno ya no va a ser 5 medios, sino va a ser 5. Para el óxido de nitrógeno su coeficiente ya no es 2, ahora es 4. Y para el agua su coeficiente ya no es 3, ahora es 6. Listo, hemos balanceado la ecuación y sus coeficientes serían 4, 5, 4, 6. Dice, si la velocidad de desaparición del gas amoníaco, o sea, de este amoníaco, su velocidad, ¿no? La velocidad del amoníaco es proporcional a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 4. ¿No? La velocidad del amoníaco va a ser proporcional a 4. Como la velocidad del oxígeno. Va a ser proporcional a su coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? Su coeficiente es 5. Entonces esto va a ser proporcional a 5. Tenemos el amoníaco. Según dato, la velocidad del amoníaco es 8. Acá sería 8 entre 4. Esto debe ser igual a la velocidad del oxígeno sobre 5. 8 es proporcional a 4, como B es a 5. Entonces acá determinamos la velocidad del oxígeno. Entonces decimos que la velocidad del oxígeno sería igual. 8 entre 4, 2. Y 2 por 5 sería 10. 10 sería la velocidad del oxígeno. 10. Listo, ya calculamos la velocidad del oxígeno. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la velocidad de formación del gas monóxido de nitrógeno. Acá está, monóxido de nitrógeno. Ahora tenemos que la velocidad del amoníaco, nuevamente planteamos, que la velocidad del amoníaco va a ser proporcional a su coeficiente, que vale 4, como la velocidad del óxido de nitrógeno va a ser proporcional a su coeficiente, pero él tiene coeficiente 4. Ahí está. ¿Qué va a pasar acá? Que como los denominadores son iguales, 4 se cancela con 4. Y la velocidad del óxido de nitrógeno va a ser igual a la velocidad del amoníaco. Entonces, la velocidad del óxido de nitrógeno,
a ser igual, ¿cuánto? Va a ser igual a, ¿cuánto era la velocidad del amoníaco? 8, pues, ¿no? 8. Entonces acá es 8. Entonces la velocidad del óxido de nitrógeno sería 8. Sería 10 y 8 la respuesta, ¿no? 18, la D la clave. La clave sería la D. La D es la respuesta. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió? Sí, Andrea dice la 3D. Lisbeth dice sí, Andrea dice sí y Stephanie dice sí también. Muy bien, jóvenes. Entonces, pasamos al siguiente problema, a la siguiente diapositiva, ¿no? Velocidad de reacción, nos dice. Ejemplo, expresar la velocidad de la siguiente reacción química en función de la concentración de cada una de las especies implicadas en la reacción. Entonces acá dice la velocidad va a ser igual a menos la variación de la concentración del amoníaco sobre la variación del tiempo, dividido entre su coeficiente que es 4, ¿no? Y eso es igual a menos la variación de concentración de oxígeno sobre 3, que es su coeficiente estequiométrico, ¿no? Por la variación del tiempo. Y eso va a ser igual a variación de concentración del nitrógeno sobre variación del tiempo entre 2. Y eso va a ser igual a la concentración del agua, la variación de concentración del agua sobre variación del tiempo, todo eso dividido entre 6. ¿No? Ahí está. Bueno, este es un ejemplo de cómo se colocan las velocidades en función a las concentraciones. Si en caso te hubieran dado concentraciones para calcular, lo hubieras hecho de esta forma. Vamos, siguiente. Acá hay un ejercicio para que practiques, lo resuelves. Dice acá 3 factores que afectan la velocidad de una reacción. Tenemos el estado físico de los reactantes. O sea, puede ser un gas, es un factor, líquido o sólido. Entonces, el estado físico va a ser un factor también. El estado físico de los reactantes. Facilidad para entrar en contacto. Por ejemplo, este bloque de acá tiene una superficie. 1, 2, 3, 6. 6 S. Si asumimos que cada cara es una superficie S, habría una superficie de 6S aquí, ¿no? 6S. Pero si a este cubo lo fragmentamos en cubos más pequeños, ¿qué va a aparecer? Una mayor cantidad de superficie, debido a que aparecen más caras. Entonces nosotros podemos decir que acá aumenta a 600, por ejemplo. 600S. Entonces la superficie de contacto está aumentando. Si acá era 6S, acá es 600S. Ha aumentado la superficie de contacto. Entonces acá tenemos los factores que afectan la velocidad de una reacción. Entonces el estado físico, si es un sólido, está compacto. Si es un líquido, ya las partículas se mueven. Y si es gas, las partículas están separadas. El estado físico. La facilidad para entrar en contacto. Entonces la superficie acá de contacto, acá es 6S y acá es 600S. Acá hay mayor superficie de contacto. Diremos que acá hay mayor velocidad comparado con el de acá. Entonces si yo tengo la velocidad acá, la velocidad, y acá tenemos otra velocidad. Entonces, la velocidad de este bloque va a ser diferente a la velocidad de estos fragmentos. Diremos que los fragmentos tienen mayor velocidad. La velocidad de estos fragmentos es mayor que la velocidad de todo este bloque. ¿Por qué? Porque acá hay mayor superficie de contacto. Entonces, la reacción química va a ser más rápida. Seguimos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Dice, concentración de los reactantes. Claro, entonces ponemos acá la concentración de los reactantes y la velocidad. Y la velocidad de la reacción química. Mira, a mayor concentración de reactantes va a haber mayor velocidad. Y a menor concentración de los reactantes va a haber menor velocidad. Como puedes observar, hay una relación directamente proporcional. Entonces, la relación que existe entre ellos dos es una relación directa, directamente proporcional. Entonces, si la concentración de reactantes aumenta, la velocidad aumenta. Si la concentración de reactantes disminuye, la velocidad disminuye. De relación directamente proporcional. Y acá podemos ver, acá hay poco reactivo y acá hay mucho reactivo.
que nos dice menor concentración porque hay pocas partículas, mayor concentración porque hay más partículas. Entonces, acá puedes ver que hay colisiones, acá hay 2 colisiones. En cambio, acá hay 1, 2, 3, 4 colisiones. Al haber más partículas, o sea, al estar más concentrado, el número de colisiones aumenta. La probabilidad de choque aumenta, ¿no? O sea, a mayor concentración de reactantes, mayor velocidad, y a menor concentración de reactantes, menor velocidad. La temperatura con la velocidad. Si comparamos la temperatura con la velocidad de la reacción química, diremos, a mayor temperatura, mayor velocidad, y a menor temperatura, menor velocidad. ¿Qué tipo de relación tiene la temperatura con la velocidad de la reacción? Directamente proporcional. Directo. Entonces, a mayor temperatura, mayor velocidad, y a menor temperatura, menor velocidad. Relación directamente proporcional. Seguimos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Uso de catalizador. El uso de un catalizador. Claro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la energía de activación estaba relacionada con la velocidad? Con la velocidad. Claro, si la energía de activación es mayor, es grande, la velocidad era lenta, menor velocidad. Y si la energía de activación era pequeña, la velocidad era máxima. Entonces, la relación que existe entre la energía de activación y la velocidad es una relación inversamente proporcional, ¿no? Acá era inversamente proporcional, así, inverso. Entonces, a mayor energía de activación, menor velocidad. Y a menor energía de activación, mayor velocidad. Relación inversamente proporcional. Entonces, lo que me dice acá este gráfico es que tenemos el uso de los llamados catalizadores, ¿no? Haciendo mecanismo de actuación de un catalizador, dice, ¿no? Me dice acá, sin catalizadores esta gráfica naranja y con catalizadores la gráfica de color rojo, ¿no? Esta gráfica de color rojo sería usando catalizador. Y el naranja sería una reacción química normal sin uso de catalizador. ¿Qué hace un catalizador? El catalizador aumenta la velocidad de una reacción química. Acá ponemos un catalizador. ¿Qué hace el catalizador? El catalizador aumenta la velocidad de una reacción química. Eso es lo que hace un catalizador. Entonces el catalizador aumenta la velocidad de una reacción química. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo aumenta? ¿Cómo hace este aumento? Bueno, para aumentar la velocidad, acá estaría el caso, para aumentar la velocidad, para que la velocidad sea mayor, entonces la energía de activación debe disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador? De alguna forma hace que esta energía de activación, que es grande, lo vuelve pequeña. Entonces, ¿el catalizador a quién afecta? A la energía de activación. De lo que la energía de activación es grande, lo vuelve pequeña. Y al ser pequeña la energía de activación, la velocidad va a aumentar la velocidad. Ya va a aumentar. Entonces, al disminuir esta energía de activación, hacerlo más chiquitito, entonces la velocidad de la reacción química va a aumentar. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió cómo afecta el catalizador? ¿Sí? Bien, entonces los catalizadores lo que hacen es disminuir la energía de activación. Como consecuencia, la velocidad aumenta. Seguimos. Siguiente diapositiva. Ley de la velocidad de una reacción. ¿Cómo se calcula la ley de la velocidad de una reacción química? Por ejemplo, acá tenemos A más B me da el producto. Entonces la velocidad de la reacción va a ser K, concentración de A elevado a la alfa, por la concentración de B elevado a la beta. Esa sería la ley de velocidad. Donde K significa constante de velocidad.
Acá órdenes parciales de reacción, esto está hablando de alfa y beta. Alfa es el orden parcial y beta es el orden parcial. Si yo sumo alfa más beta, la suma de los órdenes parciales, me da el orden total de la reacción. En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Si no coinciden, se trata de una reacción compleja. Por ejemplo, si yo tengo 2A y 2A se transforma en C, y digo que esta reacción es sencilla. Si esta reacción es sencilla, entonces su ley de velocidad, ¿no? La ley, ¿cuál sería? Sería la velocidad de la reacción sería igual a una constante, la constante K, la constante cinética, la constante de velocidad, multiplicado por la concentración, el reactante A, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, o sea, elevado al cuadrado. Así. Esa va a ser la ley de velocidad. Entonces, este coeficiente, que es 2, se convierte en el exponente, y a esto se le llama orden parcial. El orden parcial del reactante A es 2. ¿Ya? Eso va a ser el orden parcial. Entonces, esta sería la ley de velocidad. Otro, si yo tengo una reacción de la forma 3A más 2B, y esto me da el producto C. Entonces, ¿cuál sería la ley de velocidad? Entonces, aquí la ley de velocidad sería igual. Velocidad es igual a una constante K, la constante cinética, por la concentración del reactante A, por la concentración del reactante B, cada uno de ellos elevado a su coeficiente. Como A tiene coeficiente 3, acá se eleva al cubo. Como B tiene coeficiente 2, acá se eleva al cuadrado. Y esto sería la ley de velocidad para esta reacción sencilla. Entonces, para reacciones sencillas, se utiliza la concentración de los reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos. Para A es 3 y para B es 2. Listo, y esa es la ley de velocidad en el caso sea sencilla. Profesor, ¿y si es compleja, que es el otro caso? Bueno, si me dicen que es compleja, no, el caso compleja, yo puedo tener la reacción 2A y esto me forma C. Entonces, como esta reacción es compleja, su ley de velocidad, la ley, pues, ¿no? La ley, ¿cuál será? Su ley de velocidad sería velocidad igual a la constante cinética K por la concentración de A, ahí está, por la concentración de A elevado al cubo, por ejemplo, al cubo. Entonces podemos observar que esta reacción compleja, el coeficiente estequiométrico, que es 2, ya no coincide con el exponente, que es 3, con el orden parcial, son diferentes. Entonces, cuando este coeficiente es diferente a este orden parcial, diremos que la reacción es compleja, porque no coinciden, son diferentes. Es el caso de una reacción compleja. Bien, ¿se entendió, jóvenes? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022, ¿se entendió? Sí, no, más o menos. Stephanie dice, sí, profesor, ya le entendí, algo. Ya estoy en algodón, dice, ¿no? En algo. Bien, Lady también dice, sí, profesor. Entonces, tenemos dos casos. Lo primero que tienes que diferenciar en un problema es que si te están dando datos de una reacción sencilla o te están dando datos de una reacción compleja. Porque la solución de una reacción sencilla es diferente a la solución de una reacción compleja. Entonces, lo primero que debes aprender a diferenciar es que si el problema se trata de una reacción sencilla o si el problema se trata de una reacción
compleja, ¿ya? Porque de ello dependen las fórmulas. Bien, vamos, uno más. Dice acá, para la reacción compleja y su mecanismo. Acá está la reacción neta o global. Y me dan el mecanismo. Acá está la etapa 1, que es la etapa lenta, y la etapa 2, que es la etapa rápida. Las etapas se suman y nuevamente tenemos la reacción global o neta. La ley de velocidad es, ¿cómo se calcula la ley de velocidad? En el caso de una reacción compleja, se va a tomar de referencia la etapa lenta. Entonces, la etapa lenta es importante para mí. Entonces, esta etapa lenta define la ley de velocidad. Entonces, tomo en consideración esta etapa lenta. Entonces, yo observo acá y los coeficientes serían dos nitrógenos, acá hay un oxígeno, acá hay un oxígeno. Entonces, acá el coeficiente es 1, 1, acá el coeficiente es 1 y acá el coeficiente es 1. Entonces, con la etapa lenta se determina la ley de velocidad. Entonces, la velocidad de la reacción sería igual a K, la constante cinética, por la concentración del óxido de dinitrógeno elevado a su coeficiente, que es 1. Por eso acá se coloca 1. Exponente 1. Porque acá en la etapa lenta el coeficiente vale 1. Listo. Y esa sería la ley de velocidad. Entonces, esta ley sí está bien escrita. Está correcto. Entonces, en el caso de las reacciones complejas, que tienen varias etapas, su mecanismo tiene varias etapas, y te dan el dato que una de esas etapas es la etapa lenta. Con esa etapa lenta se define la ley de velocidad. ¿Ah? Vamos a ver esto ya es un problema. ¿Ya? Vamos, siguiente diapositiva. Tenemos acá el problema 4. Dice, la ley de velocidad expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactantes elevados a alguna potencia. Si se tiene la siguiente reacción sencilla. Mira, te dicen que es sencilla. Esta reacción es sencilla. Se disponen de 0,10 moles de dióxido de azufre y 0,2 molar de oxígeno. Y la velocidad de reacción es de 1,2 por 10 menos 3. Determinar la constante de velocidad. Te piden la constante K. Entonces, acá esto tiene una constante K. ¿Tá? Constante K, la constante de velocidad. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es balancear la ecuación, ver que esté balanceada. Un azufre. Dos oxígenos, más dos oxígenos son 4, acá hay 3. Entonces acá vamos a multiplicar por 2, y acá también vamos a multiplicar por 2. 2 azufres. 2 por 2, 4, más 2, 6. 2 por 3, 6. Ahora sí, los coeficientes van a ser 2, 1, 2. Bien, como me dicen que la reacción es sencilla, entonces la velocidad, o sea, la ley de velocidad sería igual. La velocidad va a ser igual a la constante cinética multiplicado por la concentración del reactante, que es el dióxido de azufre, el SO2, ¿no? El SO2, el dióxido de azufre, elevado a su coeficiente estequiométrico, que vale 2, o sea, esto está elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la concentración del oxígeno, O. Entonces acá sería la concentración del oxígeno. Entonces, la ley de velocidad va a ser, la velocidad es igual a K, la concentración del dióxido de azufre elevado al cuadrado, por la concentración del oxígeno, y acá su coeficiente es 1, elevado a la 1. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque la reacción es sencilla, me lo dice. Entonces, los coeficientes se colocan con forma de exponente, ¿no? Serían los llamados órdenes parciales. Bien. Me piden hallar la constante K, sabiendo que la velocidad es 1,2. Tengo de dato la velocidad, que es 1,2, ¿no? Por 10 elevado a la menos 3, ¿no? 10 elevado a la menos 3. Entonces acá sería menos 3. Todo esto es igual a la constante K multiplicado por la concentración del dióxido de azufre, que según dato es 0,10. 0,10. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por la concentración del oxígeno,
La concentración del oxígeno es 0,2. 0,2. Hierro por ciento por acá y elevado a la 1. Listo, es cuestión de operar. ¿Cuánto saldría el valor de K de acá? El valor de K sería igual. Hay que operar, jóvenes, hay que operar. Sería 1,2 por 10 elevado a la menos 3 entre 0,1 elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por 0,2. Eso me sale 3 quintos. Y 3 quintos es 0,6. K sería igual a 0,6. Entonces, el valor de K sale 0,6. 0,6 en notación científica, ¿a qué sería igual? Sería igual a 6 por 10 elevado a la menos 1. Menos 1. Y a 6 por 10 a la menos 1. Entonces, en el problema 4, la respuesta es la A. La respuesta es la A. La A sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Otro tipo de pregunta que te pueden hacer acá es con respecto al orden parcial, ¿ya? Entonces acá te pueden preguntar por el orden parcial. El orden parcial de el SO2 es 2. Es 2. Ese sería el orden parcial. Si te preguntan por orden parcial del dióxido de azufre sería 2. El orden parcial del oxígeno, el orden parcial del oxígeno, del O2, es 1, ¿no? Acá sería es 1. Ahí está. Si me piden el orden de toda la reacción, el orden de la reacción, el orden de la reacción química, de la reacción, el orden de la reacción es la suma de 2 más 1. Se suma los órdenes parciales, 2 más 1. Y 2 más 1 me da 3. Ese sería el orden de toda esta reacción química. Si en caso te preguntan por el orden de la reacción, ¿no? El orden de la reacción sería la sumatoria. 2 más 1, 3. Seguimos, vamos, uno más. Pregunta 5. En la pregunta 5 nos dicen la descomposición del peróxido de hidrógeno se facilita por la presencia de iones yoduro, según las siguientes etapas. Mira, tiene una etapa lenta y una etapa rápida. Al respecto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La ley de velocidad se expresa como el ion yoduro es la especie intermediaria, la reacción global es. Ahí están las 3 preguntas. ¿Qué marcarías? A ver, iniciamos una encuesta y marca.
Muy bien, vamos a publicar resultados para ver qué has marcado. Tenemos acá que has marcado la A, has marcado la B y has marcado la C. Entonces, acá según el problema dice, la descomposición del peróxido de hidrógeno se facilita con la presencia de iones yoduro. ¿Qué significa eso de que se facilita? Se facilita por la presencia de iones yoduro. O sea, la descomposición del peróxido de hidrógeno va a aumentar su velocidad. O sea, están tratando de decir que la velocidad de descomposición se hace más rápida si le agrego iones yoduro. O sea, si no le agrego iones yoduro, va a ocurrir la reacción, pero va a ser lenta, ¿no? Entonces yo quiero que aumente la velocidad de esta reacción y para eso le estoy agregando iones yoduro. Entonces dice acá, la descomposición del peróxido de hidrógeno se facilita, o sea, aumento la velocidad por la presencia de iones yoduro. Entonces los iones yoduro están actuando como catalizador. Un catalizador. El enunciado me lo está proponiendo así, como si él fuese un catalizador. Aparece en los reactivos y aparece en los productos. Entonces, está actuando como un catalizador el ion yoduro. Entonces, el ion yoduro va a actuar como un catalizador. Ya va a actuar como un catalizador. Dice por acá, el peróxido de hidrógeno se descompone formando agua. Bueno, es el proceso de descomposición del peróxido de hidrógeno. Pero con la ayuda del yoduro, ¿no? Se forma este compuesto, el hipoyodito y el hipoyodito, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, la ley de velocidad se expresa como. ¿Cuál sería la ley de velocidad? Claro, ¿cuál sería la ley de velocidad? La ley de velocidad, ¿cuál sería? Entonces, la ley de velocidad sería, tenemos dos etapas, la etapa lenta y la etapa rápida. Entonces, escoge a la etapa lenta. Hemos dicho que la etapa lenta define la ley de velocidad. Entonces, la etapa lenta, que es esta de acá, tiene al peróxido de hidrógeno y al ion yoduro. Entonces, la velocidad, o sea, vamos a poner que la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante cinética K multiplicado por la concentración del peróxido de hidrógeno. Ahí está. La concentración del peróxido de hidrógeno por la concentración del ion yoduro. Entonces acá sería peróxido de hidrógeno y acá sería del ion yoduro. Entonces, la concentración del peróxido de hidrógeno, su coeficiente vale 1, acá elevado a la 1, y la concentración del ion yoduro también elevado a la 1, ¿no? A la 1. En ambos casos está elevado a la 1. ¿Por qué, profesor? Porque se trabaja con la etapa lenta. La etapa lenta define la ley de velocidad, ¿ya? La etapa lenta define la ley de velocidad. Entonces, la velocidad de la reacción sería K, la concentración del peróxido de hidrógeno elevado a la 1 por la concentración del yoduro elevado a la 1. Pero acá, ¿qué dice? La ley de velocidad expresa como K concentración del peróxido al cuadrado. No, esto sería falso. Falso sería. 2. El ion yoduro es la especie intermediaria. No, en el problema dice que el ion yoduro facilita la descomposición del peróxido, es un catalizador. Es un catalizador. ¿Y quién es la especie intermedia? Ah, vamos a ver quién es la especie intermedia. Sumamos las etapas y al sumar las etapas, el hipoyodito y el hipoyodito sería la especie intermedia. Entonces, al sumar las etapas, podemos observar que el peróxido de hidrógeno más peróxido de hidrógeno, acá me daría 2 veces el peróxido de hidrógeno. 2 veces el peróxido de hidrógeno. Ahí está. Entonces sumamos esta etapa más esta etapa, saldría 2 veces el peróxido de hidrógeno y eso sería el producto. Me daría acá agua
más agua serían 2 moléculas de agua. Ahí está. Más, ¿qué cosa? Más oxígeno. Más el oxígeno. Listo. Entonces tenemos que el peróxido de hidrógeno forma agua más oxígeno. Ajá. Entonces dice acá, ¿el ion yoduro es la especie intermediaria? No. ¿Quién es la especie intermediaria? Viene a ser el hipoyodito. El H, diré el I, O menos. Entonces la especie intermediaria viene a ser el yodo, oxígeno, oxígeno, todo esto con carga ahora sí, la especie intermediaria es el yodo, oxígeno, todo esto con carga 1 menos, ¿no? 1 menos. Él es la especie intermediaria. En cambio, el yoduro es el catalizador. Entonces dice, ¿el ion yoduro es la especie intermediaria? ¿El ion yoduro es la especie intermediaria? No, es el catalizador. Por eso esta alternativa se considera falsa también. Falsa. 3. La reacción global es 2 peróxidos. Bueno, sí, 2 peróxidos. 2 moléculas de agua, sí. Y 1 molécula de oxígeno, sí. Esto sí es verdadero. Se suman las etapas para obtener la reacción global o neta. Falso, falso, verdadero. La respuesta es la B. Ya la respuesta va a ser la B. Entonces, en el problema 5, la respuesta es la B. Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió? Bien, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Equilibrio químico. En el equilibrio químico dice, las reacciones químicas evolucionan hacia un equilibrio dinámico, en el cual reactivos y productos están presentes y coexisten en cantidades definidas. Acá tenemos los reactivos, ¿no? A, B son los reactantes. Los reactivos que se transforman en productos. Pero date cuenta que acá hay dos flechas. Eso significa que la reacción química es reversible. Entonces, esto del equilibrio químico lo aplicamos a reacciones químicas reversibles. La velocidad de reacción directa, vamos a decir que acá hay dos constantes cinéticas. Acá hay una constante K1, K sub 1, que es la velocidad de formación de producto, y va a haber una segunda constante que es K sub 2, que es la constante de formación de reactantes.
Entonces, hay dos velocidades. La velocidad de transformación de los reactantes a productos y la velocidad de transformación de los productos a reactantes. Acá están las dos velocidades, se despeja K1 sobre K2, me da una constante de equilibrio. Y en este caso, como está en función a las concentraciones, esto se llama K sub C. Acá sería K sub C. K sub C sería igual a la constante de equilibrio en función a las concentraciones. Sería la concentración de C, la concentración de D, que es el producto, sobre la concentración de A, que es el reactante, y la concentración de B, que también es el reactante. En el numerador van los productos y en el denominador van los reactantes. Y esta fórmula te lo tienes que aprender de memoria, porque en el examen te van a dar datos de C, D, A y B. Lo reemplazas, lo divides y tienes la constante K sub C. Seguimos. Dice acá, pregunta número 6. Cuando una reacción química llega al estado de equilibrio, las concentraciones de reactantes y productos son constantes en el tiempo transcurrido, sin que produzcan cambios visibles en el sistema. Con respecto al equilibrio químico, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Corresponde a un proceso dinámico. 2. La velocidad de reacción directa es diferente a la inversa. Y 3. Si los reactantes y productos se encuentran en la misma fase, es homogéneo. Entonces, a la primera pregunta, ¿corresponde a un proceso dinámico? Sí, ¿no? Es un proceso dinámico, es un equilibrio dinámico entre que los reactantes se transforman a una cierta velocidad a productos y los productos se transforman a una cierta velocidad a reactantes, pero estas dos velocidades deben ser iguales para que sea equilibrio químico. Entonces, como la pregunta dice, con respecto al equilibrio, me encuentro en el estado de equilibrio, significa que hay un equilibrio dinámico, ¿ya? Dinámico. ¿Corresponde a un proceso dinámico? Sí, verdadero. La velocidad de reacción directa es diferente a la inversa. No, pues si estoy en el equilibrio, estas dos velocidades, la directa y la inversa, deben ser iguales. Entonces decir que son diferentes sería falso. 3. Si los reactantes y productos se encuentran en las mismas fases homogéneos, claro, si reactantes y productos están en la misma fase, se llaman homogéneos. ¿Qué significa misma fase? Por ejemplo, reactantes gas, productos gas, todos son gases, entonces eso es homogéneo. Pero ¿qué pasaría si mi reactante es sólido y mi producto es gas? Están en fases diferentes. Entonces sería heterogéneo, un equilibrio heterogéneo. Entonces, pueden haber equilibrios homogéneos si es gas, gas, gas. Y pueden haber heterogéneos si tengo sólido y gas. Entonces, si los reactantes y productos se encuentran en la misma fase, ¿es homogéneo? Sí, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, la C es la respuesta. Acá la respuesta sería la C. Problema 6, la C. Seguimos. Siguiente diapositiva. Equilibrio químico. En el equilibrio químico vemos que hay dos velocidades, la velocidad de formación de reactantes a productos y de productos a reactantes. Ahora estamos colocando acá los coeficientes A y B, C y D, minúscula. La constante de equilibrio puede ser K sub C, constante de equilibrio en función a las concentraciones, o K sub P, constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Para K sub C sería la concentración de C en el equilibrio elevado a su coeficiente. Este C de acá es el exponente. Y la concentración de D elevado a su coeficiente, que es D. Y acá aparece como su exponente. La concentración de D elevado a la D. Sobre, dividido entre la concentración del reactante A, elevado a su coeficiente, que es A. Acá aparece, ¿no? A. Sobre la concentración de B, que es el otro reactante, y su coeficiente, que es B minúscula. Acá aparece elevado a la B. Entonces, los coeficientes estequiométricos sirven como exponentes, ¿no? En el numerador, en la parte de arriba, se colocan los productos. Y en la parte de abajo, que son los reactantes, ¿no?, se coloca abajo los reactantes. Entonces, la constante de equilibrio en función de la concentración sería la concentración de C, que es un producto elevado a la C, por la concentración de D, que es un producto elevado a la D, sobre la concentración de los reactantes. A, que es un reactante elevado a la A, por la concentración de B elevado a la B.
Bien, ese es K sub C. K sub P. ¿Qué cosa es K sub P? Para K sub P solo se trabaja con gases. Entonces, acá vamos a poner solo para gases. Solo para gases. Solo para gases. Solo para gases. Profesor, un sólido quiere jugar, no participa. Un líquido tampoco. Un acuoso tampoco. Solo para gases. Ah, profesor, entonces quiere decir que A, B, C y D deben ser gases para usar esta fórmula. Sí. La constante de equilibrio de fusión de las presiones parciales sería la presión parcial de C elevado a la C por la presión parcial de D elevado a la D sobre la presión parcial de A, el restante A elevado a la A, por la presión parcial de B a la B. La condición es que A, B, C y D deben ser gases. Si por ahí un sólido no se considera, un líquido no se considera, un acuoso no se considera. Otra formulita que también debemos conocer es que Kp es igual a KCRT variación del número de moles, donde la variación del número de moles es número de moles del producto menos número de moles restante, que sean gases, solo gases. Solo se resta el número de moles de lo que son gases. Donde delta de N sería CD, que es del producto, menos AB, que son del restante, pero solo gases. Seguimos, siguiente diapositiva. Tipos de equilibrio. Un equilibrio se llama homogéneo cuando los estados de agregación son los mismos. Mira, gas, gas y gas. Entonces, todos son gases, reactantes y productos. Entonces, este es un equilibrio homogéneo. Equilibrio heterogéneo. Acá vemos que es sólido, es gas, son diferentes. Acá tenemos sólido, acá tenemos gas, son diferentes. Entonces ya tenemos sólido y gas. Bueno, entonces acá se habla pues de un equilibrio heterogéneo. Ahora, el sólido no participa, no va a participar de la constante. Acá, por eso el sulfuro de zinc no aparece en la fórmula. Y el óxido de zinc, que también es sólido, no se considera. Ni para el Kc, ni para el Kp. No los estoy considerando. Entonces, si ves un sólido, él no participa en la ecuación, ¿no?, de equilibrio. K sub C sería el SO2, que es el producto gas elevado al cuadrado, sobre la concentración del oxígeno elevado al cubo. Y en el Kp lo mismo, ¿no? La presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado sobre la presión parcial del oxígeno elevado al cubo. Entonces los sólidos no se consideran en las fórmulas. Bien, seguimos entonces. Siguiente diapositiva. Tenemos la pregunta 7. Dice, al variar la temperatura en un matraz que contiene tetraóxido de dinitrógeno gaseoso, se logra el siguiente equilibrio. Acá está el equilibrio. 2 nitrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Al respecto, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Es un equilibrio de tipo heterogéneo. Veamos, esto es gas y esto es gas. Los dos son gases, es homogéneo. Y acá dice que es heterogéneo. No, no es heterogéneo, es homogéneo. Entonces esta primera alternativa sería falsa. La expresión de Kc sería concentración del producto, NO2, está bien, elevado a su coeficiente al cuadrado, está bien. Sobre el reactante, N2O4, elevado a su coeficiente, que es 1. Bueno, la expresión está correcta, que sería verdadera. 3. La expresión de Kp. Kp es presión parcial, sería la presión parcial del dióxido de nitrógeno, que es gas, elevado a su coeficiente al cuadrado, está bien, sobre la presión parcial del reactante, N2O4, elevado a la 1. Bueno, está bien también. Entonces, en el problema número 7, esto sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta sería la B. Siguiente diapositiva. Problema 8. Dice, el óxido ferroso se usa como pigmento en productos cosméticos. Reacciona con el monóxido de carbono según la siguiente reacción. Si en el equilibrio se tiene 5,6 gramos de monóxido de carbono, 5,6 gramos de monóxido de carbono y 2,2 gramos de dióxido de carbono,
en un recipiente de 10 litros. Determine la constante de equilibrio K sub C. Bien. Lo primero que se hace en una ecuación es balancear. Vamos a ver si está balanceada. Un hierro, un hierro. 1 más 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Un carbono, un carbono. Entonces los coeficientes van a ser 1, 1, 1 y 1. Entonces la ecuación está balanceada. Dice, si en el equilibrio se tiene 5,6 gramos de monóxido de carbono y 2,2 gramos de dióxido de carbono en un recipiente de 10 litros, determinar la constante de equilibrio. Entonces, como me dan las masas, tengo que hallar las concentraciones. Entonces yo diré por acá, la concentración, por ejemplo, del monóxido de carbono, CO, va a ser igual a hablar de la molaridad. Y la molaridad, recordemos que es el peso o la masa sobre la masa molar todo eso multiplicado por el volumen, ¿no? Por el volumen. Listo. Entonces, la concentración del monóxido de carbono, ¿cuánto sería entonces? Esta concentración sería igual, ¿no?, a la masa que me dan 5,6 gramos. Sería 5,6 gramos, ¿no?, de monóxido de carbono. Su masa molar del carbono es 12 y del oxígeno es 16. 12 más 16 sería 28. ¿No? 12 del carbono, 16 del oxígeno sería 28. Acá sería 28 gramos sobre mol. Todo esto multiplicado por el volumen del recipiente, y el volumen es de 10 litros. Entonces acá sería 10. Listo. Entonces vamos a hallar la concentración del monóxido de carbono. Esa concentración sería igual. ¿Cuánto sería esto? El valor sería 5,6 entre 28 y entre 10, pues, ¿no? Eso me va a dar 0,02. 0,02. Y esto ya está en unidades de molaridad, pues, ¿no? Que acá para nosotros es mol sobre litro, ¿no? Mol sobre litro. Y eso sería la concentración del monóxido de carbono. Entonces la concentración de monóxido de carbono sería 0,02 mol por litro. Ya lo hemos calculado. Y también me dan el dato del dióxido de carbono. Vamos a hacer de frente, ¿ya? Para el caso del dióxido de carbono, CO, esto aquí va a ser igual. El CO2 del dióxido de carbono, pues nosotros decimos acá, esta concentración no es otra cosa que la masa. Dice que tenemos 2,2 gramos. 2,2 gramos. 2,2 gramos de dióxido de carbono en un recipiente. Ahora, el dióxido de carbono, el CO2, sería 16 por 2, 32, más 12, 44. Acá sería 44 gramos sobre mol. Multiplicado por el volumen, que es el mismo, 10 litros. El mismo recipiente, 10 litros. Entonces, esta concentración de dióxido de carbono sería igual. Hay que operar. ¿Cuánto sale acá? Sería 2,2 entre 44. Dividido entre 10, que es el recipiente. Esto me sale 0,05. 0,005. No, 0,005. Y esto es mol sobre litro, ¿no? Mol sobre litro. Ya tengo la concentración del CO2. ¿Qué me está pidiendo el problema? Lo que me está pidiendo el problema es determina la constante de equilibrio K sub C. Entonces, K sub C, la constante K sub C, sería igual. ¿A qué sería igual? Sería igual. ¿Qué va a ser igual? A la concentración del producto, que es el CO2. Los sólidos no lo considero. No lo considero este sólido, no lo considero este sólido. Solo considero la concentración de el producto sobre el reactante. El CO2, su concentración es 0,005. Y la del reactante monóxido de carbono, su
su concentración es 0,0. Y de acá operando, ¿cuánto sale esto? Esto sería igual, hay que dividir, ¿no? 0,005 entre 0,02. Y eso me sale un cuarto, 0,25. 0,25. La respuesta es 0,25. 2,5 por 10 a la menos 1. Y la respuesta en el problema 8 sería la D, pues, ¿no? 2,5 por 10 a la menos 1. La D, jóvenes, ¿ya? La D. La D es la respuesta. Seguimos. En el problema 9 dice, determina la constante de equilibrio Kp. A ver, tenemos gas, 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 gas. Ver que la ecuación esté balanceada. Un azufre. Un azufre. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos oxígenos, acá hay 3. No está balanceada, hay que balancearla, joven. Los coeficientes van a ser acá 2, 3, 2 y 2. Acá 2 y aquí también 2. No, hay que balancear la ecuación. Entonces, determinar la constante Kp. Entonces, Kp, la constante de equilibrio Kp en función a las presiones parciales, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a las presiones parciales. Necesito la presión parcial del agua. Del agua es 0,4 elevado al cuadrado. Entonces acá sería 0,4 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Por la presión parcial del dióxido de azufre. Del dióxido de azufre 0,1 dice que es su presión parcial, sería 0,1 y eso está elevado también al cuadrado, elevado al cuadrado, sobre la presión parcial del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es 0,2 y eso debe estar elevado al cuadrado también, ¿no? Elevado al cuadrado. Y esto también multiplicado por la presión parcial del oxígeno. Y el oxígeno es 0,1. 0,1 y todo es elevado al cubo, pues, ¿no? Al cubo. Operando, calculando todo esto en el problema 9, me sale la B la respuesta. La B va a salir. Haciendo el cálculo, lo operas y te tiene que estar saliendo 40. 40. Y es la B, ¿no? En el problema 9, reemplazando datos y operando te va a salir la B. Y finalmente, tenemos acá, para que practiques, principio de Le Chatelier, lo vamos a aplicar ya en el problema. Acá está, mira. Paso 1, balancear la ecuación. Siempre hay que balancear la ecuación. Entonces acá los coeficientes van a ser 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿No? Acá los coeficientes van a ser 1, 3 y 2. Entonces, ¿qué decimos? Disminuye la temperatura del sistema. Ah, acá necesitamos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que si yo tengo un reactante que se transforma en producto, ¿ya? Y el producto puede volver a ser reactante. Entonces está en equilibrio, pues, ¿no? Hay un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si se aumenta? Si aumenta la concentración de un reactante. Si se aumenta la concentración de un reactante, el equilibrio se va hacia la derecha. ¿Siempre, profesor? Sí, siempre. Entonces, esta es una reglita que tienes que memorizar. Si la concentración del reactante aumenta, el equilibrio se va hacia la derecha. Dice acá, disminuye la temperatura. Entonces, si la temperatura disminuye, el que es afectado es el calor. Disminuye el calor, disminuye el producto. Y si disminuye el producto, el equilibrio se va hacia la derecha. Entonces acá hay un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha. Aumenta la presión del sistema, sumamos. 1 más 3 me da 4. Y acá hay 2. Dice, si aumenta la presión del sistema, la respuesta es lo contrario, disminuir presión. Entonces, ¿en dónde hay menos presión? Donde hay menos moles. Entonces, 2 es menor que 4. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la derecha también. Aumentar la concentración de nitrógeno. Nitrógeno es reactante. Si aumentas nitrógeno, que es reactante, el equilibrio se va hacia la derecha. Los 3 se van hacia la derecha. Entonces, en el problema 10, la respuesta es la C, jóvenes. La C.
Acá tenemos más. Y los ejercicios propuestos, 1C, 2A, 3D, 4C. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos hasta la siguiente semana. Les dejo la encuesta docente para que me califique. Si te gustó la clase, ya sabes. A, más o menos la B. Profe, no entendí nada. Bien. Entonces, acá tenemos las claves de los propuestos. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.